Hola a todos, muy buenas tardes. Soy el doctor Alejandro Gaviño. El día de hoy les quiero dar la bienvenida a esta sesión mensual de la Asociación Mexicana de Genética Humana, eh, la sesión del mes de abril, que como les hemos estado compartiendo y enviado difusión, es una sesión donde hablaremos sobre los programas de cáncer hereditario en México. Como ustedes saben, existen muchos médicos y médicas genetistas que están dedicadas al área de cáncer, pero en esta ocasión pues seleccionamos algunos de los principales programas que tenemos y para este tema estará participando la doctora Dione Aguilar del Hospital Zambrano Elion, la doctora Rosa María Álvarez del Instituto Nacional de Cancerología, el doctor Guillermo Pacheco Cuellar del ICEMIN y el doctor Ronnie Kerchenovich del INMEGEN. Entonces, pues les voy a platicar sobre el programa que tendremos en la sesión de hoy. La primera parte, posterior a la bienvenida, es la lectura del acta de la sesión anterior, la sesión que tuvimos en marzo del Hospital Siglo XXI con la doctora Cecil Vilchis. Posteriormente hablaremos sobre la instauración del programa de cáncer hereditario, que es del Hospital Zambrano Elion, con la doctora Dione Aguilar. Será una de nuestras pláticas. La siguiente plática es la clínica de cáncer hereditario del Instituto Nacional de Cancerología por medio de la doctora Rosa María Álvarez. Posteriormente tenemos el programa de tamizaje genético en cáncer de próstata con el doctor Guillermo Pacheco del ICEMIN y finalmente tendremos los resultados del programa EVA del Instituto Nacional de Medicina Genómica con el doctor Robbie Kerchenovich. Entonces, posteriormente a las pláticas, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y para tratar de hacer algún foro de discusión donde ustedes pues nos envíen todo lo que a ustedes les gustaría comentar con respecto a estos temas, sobre todo lo nuevo y todos los programas que hay en cáncer y también aportar si hay alguna persona, alguna otra médica o médico que esté en esta área, también podría aportarnos, enviarnos toda esta información. Y posteriormente tendremos el área de asuntos generales con la doctora Cecil Vilchis. Es importante comentar la parte de preguntas y respuestas. Estará la doctora Verónica Morán, que es la vicepresidenta, y la doctora eh, Talia Weckman como vocal centro, que ellas estarán coordinando esta sesión. Y también ya en la sesión de asuntos generales también nos acompañará la vicepresidenta, ya que no podré yo conectarme de manera presencial para esta sesión. Entonces, les quiero agradecer mucho su participación en esta sesión. Recuerden que es importante registrar su nombre y sede para que puedan tener su asistencia igualmente a la sesión. Y pues les agradezco mucho y que disfruten mucho la sesión y esperamos todas sus preguntas y respuestas. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Lectura del acta de la tercera sesión reglamentaria. Tercera sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana, AC. En sesión híbrida, siendo las 17 horas del martes 5 de marzo de 2024, en presencia de observadores virtuales, socios numerarios, adscritos y estudiantes que completaron su registro a través de la página de la Asociación Mexicana de Genética Humana, AC, y socios que acudieron de manera presencial al auditorio Dr. Aquilino Villanueva del Hospital General de México, con el objeto de celebrar la tercera sesión ordinaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana, AC, haciendo constar su asistencia, que será añadido al libro de actas. Dicha sesión fue dirigida por el doctor Alejandro Gaviño Vergara, presidente del Consejo Directivo de la AMGH. De acuerdo con la orden del día, se realizó de la siguiente manera. Bienvenida, lectura del acta de la sesión anterior, participación del Departamento Clínico de Genética Humana de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con el tema IMSS a 20 años de su creación, antecedentes y estado actual, y asuntos generales. Posterior a la lectura del acta de la segunda sesión mensual reglamentaria a cargo de la doctora Cecil Vilchis Zapata, secretaria de la AMGH, se dio paso al conteo de votos presenciales y virtuales por el doctor Alejandro Gaviño Vergara, siendo aprobada por mayoría de votos al final de asuntos generales. La sesión continúa a cargo de la doctora María Georgina Arteaga Arcaraz, con el tema Modelo de gestión en genética, números, ética y calidad,
seguido del tema Formación de recursos humanos en genética, impartido por el doctor Juan Carlos Guicochea Montiel. Y finalmente la ponencia Semblanza de la vinculación del Departamento Clínico de Genética Humana con la Unidad de Investigación de la UMAE del Hospital de Pediatría y Hospital de Oncología, por el doctor Alan Cárdenas Conejo. Al término del bloque de ponencias, el doctor Gaviño Vergara coordinó el bloque de preguntas y respuestas, así como las felicitaciones realizadas a las y los ponentes, cerrando el bloque y agradeciendo su participación. En asuntos generales, el doctor Gaviño Vergara puntualizó lo siguiente. Agradeció la participación de las socias y socios en el curso virtual de actualización en oncogenética y medicina de precisión, que se llevó a cabo los días 5 y 6 de febrero del 2024, en el que participaron 20 profesores nacionales e internacionales, así como 470 asistentes de México y Latinoamérica. Dicho evento permanecerá disponible hasta el 6 de mayo a través del portal de la AMGH. Agradeció la participación en la promoción y la difusión de eventos conmemorativos al Día Mundial de Enfermedades Raras en todo el país durante el mes de febrero, a través del portal y las redes sociales de la AMGH. Durante la sesión de preguntas, la doctora Patricia Greter solicitó la palabra para hacer mención sobre los avances en la generación del Colegio Mexicano de Genética y Genómica Humana, ACE, resumidos a continuación. La asociación tendrá por objeto 1. Agrupar a las y los profesionistas que cuenten con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, interesadas e interesados en el estudio de todos los campos de la genética, genómica y citogenética humana. 2. Fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios de genética en el país. Y 3. Certificar y renovar la vigencia de profesionales que se dedican a la genética, excluyendo la especialidad de genética médica o clínica. La certificación será opcional y se presentará la convocatoria para el ingreso de quienes quieran formar parte de esta organización como miembros colegiados o quieran optar por una certificación. Al finalizar, el doctor Gaviño invitó a la siguiente sesión mensual a realizarse el día 2 de abril de 2024 y dio por terminada la sesión a las 18:20 horas. En este momento, daremos votación a la lectura del acta de la Asamblea General de forma virtual, invitando a las y los asistentes virtuales a emitirlo por medio de la liga que encontrarán debajo de esta página. Continuamos. Bien, bueno, vamos a hacer la votación en este momento y les doy la bienvenida a todas y a todos en esta sesión. Muy bien. Esperamos los votos finales. Y sí, muy bien. Bueno, la acta es aprobada con 38 votos positivos, sin ninguna abstención. Y bueno, vamos a continuar entonces con nuestra sesión el día de hoy, con 4 ponentes espectaculares que nos platicarán acerca de los programas de cáncer hereditario que tenemos en México. Adelante. El día de hoy les voy a presentar los alcances de la instauración del programa de cáncer hereditario del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Tec Salud,
Iniciando con la presentación del centro. El Centro de Cáncer de Mama fue inaugurado en el 2016. Fue concebido para integrar un equipo multidisciplinario y diferentes programas, incluyendo el programa de cáncer hereditario, el programa de mujeres jóvenes y el programa de detección temprana de cáncer. Como parte del programa de cáncer hereditario, se establecieron colaboraciones de investigación con diferentes investigadores, tanto nacionales como internacionales, para establecer las pautas y convenios para la realización de las pruebas. Aquí podemos ver uno de los trabajos presentados en 2019 que presenta los alcances de los primeros 3 años del Centro de Cáncer de Mama. Podemos ver que el número de pacientes analizados se fue incrementando progresivamente, así como el número de familiares analizados y las cirugías preventivas o reductoras de riesgo realizadas. Les agrego además los datos a la fecha actual 2024, con un alcance de 1.680 pacientes analizados, 153 familiares analizados y 79 cirugías reductoras de riesgo realizadas en estos pacientes. Podemos ver que gracias a la constancia, el trabajo multidisciplinario, hemos logrado estas metas. De una manera, pues, de medirlo, no es nada más el número creciente de pacientes analizados, sino también el número creciente de medidas o estrategias reductoras de riesgo realizadas. Dos de los genes más frecuentes asociados con cáncer de mama hereditario son los genes BRCA1 y BRCA2. Para establecer el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama triple negativo, el tipo de cáncer más frecuente asociado a estas mutaciones, comparamos la sobrevida de pacientes portadoras de mutación versus no portadoras. En este estudio, que es un reporte preliminar de la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama triple negativo en asociación a BRCA, podemos observar que no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la recurrencia y la defunción entre las portadoras y no portadoras, y tampoco hay una diferencia de acuerdo al gen. Algo que pudimos observar en este reporte preliminar es que hay un mayor número de pacientes con cáncer de mama triple negativo y mutación en BRCA2 en relación a lo reportado en la literatura. Aunque estos datos son preliminares, es pertinente dar un seguimiento a largo plazo de las pacientes para observar si esta tendencia se mantiene o varía de acuerdo al tiempo de vigilancia. Además de los genes BRCA1 y BRCA2, existen otros genes asociados con cáncer de mama. Gracias al uso de paneles multigenes al que tienen acceso estas pacientes, ya sea por vía investigación o por sus propios recursos, hemos podido establecer una frecuencia de las mutaciones en los genes no BRCA. En estos dos reportes, independientemente del subtipo, podemos observar que en la región del centro y norte del país y en la región del norte del país en particular, después de los genes BRCA1 y BRCA2, los genes PALB2 y CHEK2 son los siguientes en frecuencia, y existe una diferencia entre las poblaciones del norte y del centro del país, ya que en la población del norte observamos una mayor frecuencia de mutación en los genes, en el gen CDKN2A. En cambio, analizando en conjunto
la población del norte del país con el sur, hay una distribución heterogénea de otros genes, incluyendo mutaciones heterocigotas y homocigotas en MUT-YH y mutaciones en otros genes que intervienen en la reparación del ADN. Esta gráfica muestra la información en conjunto de los dos reportes que les presento en la parte superior. Ya casi para terminar, una de las maneras de evaluar cuál ha sido el alcance de un programa de cáncer hereditario es el número de cirugías reductoras de riesgo realizadas, o bien el apego a las estrategias de vigilancia recomendadas de acuerdo al nivel de riesgo de cada paciente asociado pues a la mutación. En este reporte del 2021, en uno de los congresos más importantes de cáncer de mama, evaluamos cuál era el apego de las pacientes para realizarse al menos una cirugía reductora de riesgo o mantener la vigilancia tanto de mama como de ovario en aquellos casos pues que aplicara. Esto con el objetivo de identificar cuáles son las barreras o los retos que enfrentan las pacientes para tener acceso a este tipo de cirugías. Podemos ver entonces que independientemente del nivel socioeconómico, independientemente del estado civil o de la escolaridad, existe un acceso similar a las cirugías reductoras de riesgo, llámese mastectomía contralateral y o salpingo-oophorectomía. Podemos observar que las pacientes se realizaron al menos una cirugía en el tiempo evaluado. Aquí estamos considerando las pacientes candidatas a cada tipo de cirugía, ya que por edad la salpingo-oophorectomía se recomienda a partir de los 35 o 45 años en relación al tipo de gen. De manera adicional, evaluamos el conocimiento del riesgo genético de cáncer y en general los pacientes pudieron identificar, recordar cuál era el nombre de la mutación o el gen identificado, pero hubo algunos pacientes que a pesar de haber tenido un asesoramiento genético preprueba y postprueba, no lograron transmitir al entrevistador esta información. Todo esto nos sirve para hacer mejoras en el centro, mejorar el acceso a la información de los pacientes a través de otros medios adicionales al asesoramiento genético en el consultorio, como folletos, trípticos, etc. Por último, quisiera agradecer a aquellos médicos e investigadores que han colaborado con el programa de cáncer hereditario. Muchas gracias. Agradezco profundamente la invitación que me hace la Asociación Mexicana de Genética Humana
para presentarme en esta asociación mensual. Soy Rosa María Álvarez, soy especialista en genética y soy responsable del programa de la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de Cancerología. El objetivo de los siguientes minutos es compartir la experiencia de los alcances e impacto de la Clínica de Cáncer Hereditario a mi cargo en el Instituto Nacional de Cancerología como parte de las acciones de atención al cáncer hereditario en México. Como programa institucional, el camino o la línea de tiempo que quisiera compartirles tiene un punto señalado en la inauguración oficial de las instalaciones físicas que ocupamos hasta la actualidad. En junio del 2016, en esta foto conmemorativa pueden ver a distintas autoridades de la institución, junto con los miembros del patronato del instituto, que fueron parte fundamental de los recursos para que tuviéramos el acondicionamiento del espacio físico. Se tuvo como tal un evento académico que acompañó a esta inauguración, así como distintas notas en los medios, pero en una mirada anterior, tenemos que al inicio de ese año, del 2016, existió un punto de acuerdo desde el Senado de la República Mexicana para hacer un llamado a la Secretaría de Salud y que se pudiera destinar un porcentaje de los gastos considerados gastos catastróficos para instaurar medidas de atención al cáncer hereditario mediante la instalación de clínicas. Entonces, como tal, por eso les mencionaba, tenemos un panorama oficial y un panorama local que va muy de la mano con lo que desde hace prácticamente más de 20 años reconocíamos que era una necesidad en el quehacer oncológico al contemplar la instauración de programas y clínicas de atención a los pacientes para el componente hereditario de su enfermedad, que en el mundo esto pues ocurrió prácticamente desde la década de los 2000 y que, como pueden ver, para el 2010 teníamos este panorama. En el instituto, antes como tal de la inauguración de un espacio físico oficial y de tener esta pues motivación ya de manera gubernamental para tener un programa de cáncer hereditario, desde el 2013 pues me confió la responsabilidad de consolidar un programa interdisciplinario de genética oncológica bajo la dirección de investigación. Y posteriormente, en el 2014, empezamos a tener el recurso que se dio desde el presupuesto de egresos de la Federación para poder llevar a cabo las acciones de este programa interdisciplinario. Como parte de un programa dentro del Instituto Nacional de Cancerología, el programa interdisciplinario tiene 3 ejes, los cuales se han mantenido hasta la fecha y tienen asistencia como una parte medular del programa, es decir, la atención que se le brinda a las y los pacientes que acuden a una evaluación de riesgo genético, junto con acciones de docencia y acciones de investigación. Es así que desde el 2014 hasta el año pasado, pues teníamos estas acciones dentro de la dirección de investigación. El año pasado, hacia finales, con el cambio de dirección institucional, pues nuestra acción se ha acoplado más a la línea de trabajo de oncología y hematología como parte del quehacer cotidiano de la asistencia a los pacientes, sin dejar de lado las acciones de investigación y de docencia. Y bueno, esta es una panorámica de lo que es el Instituto Nacional de Cancerología, con una torre nueva, así llamada, que fue inaugurada hacia finales del 2016 y que muy de la mano con la inauguración física del espacio que ocupamos, este se encuentra en el espacio antiguo de la institución, pues puede darnos como esta visión de la importancia de tener una identidad y por eso, más allá de pensar que un programa de este tipo está construido por una instalación o por un espacio físico o por equipos de secuenciadores masivos o termocicladores, quisiera mencionarles que la parte esencial del programa pues está constituida por las personas
quienes hemos trabajado a lo largo de estos años para brindar la atención, para hacer investigación, para tener docencia, y que en esta foto, con motivo del 75 aniversario del instituto, pues nos daba esa visibilidad, al igual que esta otra fotografía en donde tenemos un momento agradable, un momento dichoso con el reconocimiento del programa AIDA Base de la UNAM respecto al el programa que brinda atención multidisciplinaria desde el punto de vista genómica. Por eso, en las siguientes diapositivas quisiera pues mencionarles a quienes hoy en día estamos haciendo este programa y que no deja también de rememorar a quienes han formado parte del programa, han colaborado con el mismo y que por diversas cuestiones, afortunadamente la mayoría en cuanto a su crecimiento desde el punto de vista académico, humano, hoy día ya no forman parte del programa. Entonces, en primer lugar, quiero mencionar a la doctora Silvia Vidal Millán, que es fundadora de la consulta de genética aquí en la institución desde octubre del año 2000 y que también pues forma parte de los fundadores del programa institucional. La doctora Verónica Fragoso, que encabeza el laboratorio de la clínica y que ha sido también parte fundamental dentro de las acciones de investigación. La doctora Núñez, que es médico adscrito desde el 2016 y que forma parte de las más entusiastas en las cuestiones de docencia, tanto alumnos de pregrado como alumnos de posgrado. Lupita Rentería, nuestro apoyo administrativo, fundadora también en cuanto a la atención del programa, y la licenciada Socorro Esquivel, enfermera que da la atención a nuestros pacientes dentro de la clínica. La maestra en ciencias, María de la Guía Aguayo, que ella tuvo la oportunidad de realizar una maestría con proyectos de investigación de la clínica, particularmente en síndrome de Lynch, y pues actualmente cursando su doctorado. La maestra en ciencias, Juliana Sánchez, ella es monitor clínica, también tuvo esta formación como de epidemiología dentro de los proyectos de la clínica y actualmente es parte fundamental dentro del manejo de nuestras bases de datos. La maestra en ciencias, Julieta Domínguez, también parte muy incipiente dentro de las acciones de la clínica. Está actualmente tanto involucrada en la investigación en citogenética, acciones de diagnóstico involucrados también en citogenética y haciendo su doctorado con protocolos que tienen que ver también con las líneas de investigación. La doctora Marcela Angélica de la Fuente, dentro del equipo de biología molecular, también recientemente titulada, no con un proyecto propio de la clínica, pero sí con colaboración de la misma, el doctor Abraham Pedrosa, catedrático del CONACYT, la licenciada en psicología Gabriela Obregón, que es monitor clínica y también muy pronto esperemos haciendo un doctorado con protocolos para la atención dentro de la esfera de psico-oncología de nuestros pacientes. Y la maestra en ciencia Alejandra Padua, ella realizó su maestría aquí con nosotros en la clínica, con proyectos de la clínica, está haciendo su proyecto de doctorado y es de las impulsoras más entusiastas respecto a acciones de difusión y divulgación científica para nuestra comunidad y para la población en general, junto con el maestro Rodrigo Sosa, que también lo veremos prontamente doctorado, y quien forma parte también indiscutible del entusiasmo de la colaboración dentro de nuestro grupo para elaborar material didáctico. Y más recientemente, pues la incorporación de la doctora Ilse Ochoa como especialista en genética. Ahora, este grupo que como ustedes pueden ver, honra como tal a la multidisciplina por tener en su conformación tanto pues personas con un interés clínico, con un interés molecular, con un interés biológico de la enfermedad, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues ofrecer atención multidisciplinaria e integral para detectar oportunamente a personas o pacientes con un alto riesgo para padecer cáncer, lo cual implica un abordaje molecular con el diagnóstico molecular que ello conlleva
y después integrarlo a estrategias individualizadas de tratamiento, seguimiento y prevención. Nuestra visión es brindar una atención, brindar una investigación, brindar una docencia de alta calidad humana, científica, a los pacientes que tienen estas enfermedades hereditarias con una visión integral. ¿Para qué? Para constituirnos como un grupo de excelencia ético y humanístico y ser un referente tanto a nivel nacional como internacional. Si bien tuvimos una gran responsabilidad al ser el primer programa que tuvo esta constitución oficial en nuestro país, ha sido un camino que afortunadamente se ha ido acompañando de otros muchos esfuerzos en el resto del país, en donde afortunadamente también hemos tenido la oportunidad de ser involucrados como formadores de recursos humanos que están dentro de estos programas. Y hoy en día, tras 10 años de atención a nuestros pacientes, pueden ver que estamos atendiendo por año más de 3,000 pacientes. Y con ello, pues, brindando más de 4,000 consultas, tanto subsecuentes como de primera vez, lo cual implica que a nuestros pacientes se les brindan no solo el diagnóstico para evaluar su riesgo, también el diagnóstico molecular, que esto lo hemos podido hacer a través del programa institucional que recibe, como ya les he mencionado, este fondo dentro del programa presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y también hemos tenido la oportunidad y la responsabilidad de coordinar fondos de investigación, donde actualmente tenemos en curso 5 proyectos en donde estamos abordando no solo aspectos clínicos, epidemiológicos o moleculares de la enfermedad, sino también desde el punto de vista bioético y psicooncológico. Una parte muy importante de nuestras acciones tienen que ver con la alfabetización oncogenética, y me permito decir que esta alfabetización ha permitido visibilizar a las pacientes y a las personas con cáncer hereditario, cosa que no ocurría hace un poco más de una década. Inclusive todavía es reciente en grupos de enfermedades genéticas o enfermedades raras no se quiera poner en la misma canasta al cáncer hereditario, y esto sabemos que es fundamental para que existan acciones que promuevan su atención, que promuevan sus diagnósticos a nivel de la salud pública. Y bueno, como sabemos, las acciones se ejemplifican mejor con el ejemplo, y con ello quiero cerrar mi participación con el siguiente video. Nos ayudó mucho esto de genética a comprender un poco más sobre el tipo de tumor que tenía mi mamá, bueno, es mi paciente, ¿no? Nos enseñó a entender cómo funciona la genética, ¿no? En el área que generó el cáncer. Igual nos ha ido facilitando el que sea más fácil para nosotros el tratamiento, porque al principio pues no entendíamos por qué se había generado el cáncer, y ya cuando empezamos a venir aquí empezamos a entender. Y ya también como hijas pues nos informaron qué cuidados debemos de tener, porque pues ya hubo un caso de cáncer en nuestra familia. No, mi nombre es Rosalba Medrano y pues estoy aquí en el Hospital de Cancerología de Tlalpan, y pues desde que entré, que me detectaron cáncer de ovario, me mandaron aquí al Hospital de Genética porque salió que era hereditario, un problema. Entonces pasé a mama, me detectaron un tumorcito canceroso en una mama, en la mama derecha, me quitaron ganglios. Y posteriormente pues me dijeron que tenía que quitarme la otra mama para prevención. Entonces para mí pues sí fue fuerte, ¿no? Porque lo pensé, dije no quiero. Pero bueno, ya aquí en el Hospital de Genética me dijeron que porque
pues era para no correr riesgo más adelante de que el cáncer de una mama otra se pueda pasar. Aquí llevan mi control y pues sí me ha ayudado de mucho porque pues si yo hubiera dicho que no entrara a cirugía, iba a pasar a la otra mama, iba a empezar otra vez con tratamiento. Entonces sí me ha ayudado mucho estar aquí. Su servicio pues ha sido muy bueno, cada que vengo pues me atienden muy bien, me hacen las revisiones necesarias y llevan mi control. Entonces, el programa de la Clínica de Cáncer Hereditario ha atendido a más de 15,000 pacientes del 2013 al 2023, más de 3,000 familiares en riesgo. Hemos realizado, bajo diversas metodologías, cerca de 10,000 estudios moleculares. El 89% de nuestros pacientes son mujeres. Esto en relación a los principales síndromes de cáncer hereditario, lo cual nos permite hacer un parteaguas respecto a disminuir la brecha en cuanto a la atención y las oportunidades de esa atención en salud. Y bueno, hemos podido practicar como tal la atención multidisciplinaria a nuestros pacientes, principalmente con la oportunidad de hacer acciones de asesoramiento genético, lo cual ha podido ser el parteaguas de cirugías de reducción de riesgo, acciones de tratamientos dirigidos con medicamentos que se han desarrollado en la última década y oportunidades de seguimiento médico estrecho. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Genética Humana por la invitación a esta pequeña charla, donde voy a platicar sobre nuestro programa de triage de genética en cáncer de próstata. No tengo ningún conflicto de interés y se utilizarán los datos con fines meramente académicos. Pequeño plan, voy a tratar de explicar en muy breves palabras en qué consiste nuestro sistema de triage, un poquito de hablar de antecedentes con el objetivo de repasar las indicaciones para ofrecer genotipificación en contexto de cáncer de próstata y lo que han sido nuestros criterios de inclusión para nuestros pacientes, hablar un poco de nuestros resultados y un par de casos clínicos para que se entienda mejor los conceptos. Nuestro sistema de triage se desarrolló para evitar retrasos en la captación de los pacientes. Entonces, desde que llega al hospital, trabajo social lo manda genética, donde se recaba mucha información, la historia clínica del paciente, recabamos nuestro árbol genealógico, revisamos el reporte histopatológico si es que ya lo tiene, que generalmente ya lo tienen, revisamos si ya se han hecho estudios para descartar metástasis y se integra esta información para saber si el paciente requiere un estudio genético, sea germinal o somático. Entonces, de manera muy breve, lo que se integra es buscar estos antecedentes familiares, el puntaje de Gleason en el contexto del cáncer de próstata, los valores de antígeno prostático, la extensión del tumor para saber con el Gleason para saber qué tipo de riesgo tiene el paciente, y nos interesa mucho descartar la actividad tumoral a distancia en estos pacientes. Esto es lo que se necesita, de acuerdo con la guía más vigente de la NCCN. Sabemos que debemos de prescribir estudios genéticos en contextos de pacientes, todo paciente con cáncer de próstata metastásico o todo paciente con cáncer de próstata de alto o muy alto riesgo, o quizá no están en esas situaciones, pero con la historia familiar de cáncer de mama, ovario y páncreas, o que haya agregación de 3 o más familiares con cáncer de mama o de páncreas en la misma rama. Es lo que utilizamos. No es el objetivo de esta charla, pero realmente para definir el alto, el muy alto riesgo, pues esto viene de parámetros de la extensión del tumor, el puntaje de Gleason, los valores de antígeno prostático. Y como en cualquier otra área de oncología, pues aquí el manejo multidisciplinario, mucha de esta información viene del urólogo o de las primeras notas del paciente. Entonces, es bien importante a la hora de integrarlo. Ahora, todo esto de cáncer de próstata tiene un desarrollo más reciente. Nosotros cuando empezamos el servicio de genética en 2017 teníamos muy pocas consultas por cáncer de próstata referidas por antecedentes familiares. En casi 2 años tuvimos 9 consultas. Hay que entender que en 2019 se generó el Consenso de Filadelfia para por primera vez discutir qué pacientes necesitaban estudios genéticos, qué tipo de estudios genéticos, qué tipo de genes. Y nosotros en marzo se desarrolló el sistema de triage y a partir de casi 4 años hemos tenido
casi 450 consultas exclusivamente de cáncer de próstata, de donde tomamos estos pacientes, aplicamos los criterios de la NSSN de acuerdo a cómo se han ido desarrollando y hemos ido trabajando de manera heterogénea, porque hemos utilizado laboratorios clínicos, o sea, con tiempos de respuesta más breve, pero ha sido heterogéneo entre quién lo ha pagado, qué tipo de genes cuántos genes se han incluido, la mayoría incluyen secuenciación, no todos incluyen detección de grandes rearreglos, no todos cumplen los genes de acuerdo al consenso de Filadelfia o de la NSSN, pero estamos contentos con nuestro tiempo de respuesta y pues todas estas cosas se le explican al paciente para entender las limitaciones de cada análisis. Entonces, en este periodo se detectaron casi 173 pacientes, algunos declinaron, casi todos son secuenciación germinal, análisis germinal, perdón. Algunos ya hemos empezado con el ctDNA o el análisis del tumor, todo esto con asesoramiento genético. Las cifras a lo mejor no les cuadran porque algunos pacientes han tenido en paralelo germinal y somático al mismo tiempo. Para entender las características, pues la media está arriba de 60 años, que es esperado para el tipo de edad al diagnóstico de estos pacientes. Hemos incluido pacientes muy jóvenes, otros ya mayor de 90 años. La mayoría de estos pacientes honestamente han sido más escogidos por las características clínicas. La menos de la mitad han tenido historia familiar contributiva. De hecho, tenemos una gran agregación de pacientes con puntajes altos de Gleason, aunque hemos incluido algunos de más bajo puntaje o de menor riesgo, perdón, con base a historia familiar, pero sí tenemos una alta agregación de estos pacientes de pronóstico a lo mejor un poquito más adverso. De hecho, la mitad de los pacientes ya presentaban metástasis al momento del estudio genético, no necesariamente al momento del diagnóstico, pero sí del estudio genético. Y ya con pacientes con resistencia a tratamiento, pues estamos detectando que menos de la mitad de estos pacientes con metástasis ya estaban en resistencia a la castración. Que hay mucho mensaje sobre estos pacientes por la industria farmacéutica para ciertas aplicaciones de ciertos medicamentos muy específicos. Casi tenemos un 11% de nuestros pacientes con variantes patogénicas germinales, lo cual se acerca un poquito más a lo de la literatura, aunque yo sé que esta corte no es muy grande. 40% de los pacientes con variantes de significado incierto y casi la mitad estudios negativos. De manera importante, si vemos esta asociación con BRCA2, PALB2, ATM, hay otros genes que no necesariamente nos dan mucha explicación sobre el contexto del paciente como MUTI o NTHL1, pues, pero son la heterogeneidad de los paneles nos dan este tipo de resultados. Casi identificamos 9 pacientes candidatos a terapia blanco con base en estos resultados. Ahora, nada más esta distribución de las variantes patogénicas, o sea, si las llegamos a encontrar en pacientes con puntajes más bajos o de bajo o riesgo intermedio, con base en la historia familiar. O sea que si hay que continuar haciendo ese tipo de prescripciones, yo sé que son poquitos pacientes y a lo mejor hay un sesgo de que incluimos pues casi todos los pacientes con más alto riesgo, puntajes más altos de Gleason, donde se concentran pues la mayoría de las variantes patogénicas. De hecho, la mitad de los pacientes, menos de la mitad de los pacientes con variante patogénica no tenían antecedentes familiares que evocaran algún tipo de síndrome hereditario. Eso lo solemos leer en muchos artículos. Nos lo estamos corroborando, casi 2/3 de los pacientes con variantes patogénicas ya estaban en una etapa clínica avanzada y prácticamente la mitad de los pacientes ya en un contexto de resistencia a la castración. Yo sé que es una corte muy pequeña, por eso no necesariamente estoy poniendo una estadística que se pueda generalizar a todos los pacientes, aunque va un poco de acuerdo a la literatura. Y la edad, bueno, pues vemos que la distribución de las variantes patogénicas versus pacientes con resultados negativos no es muy diferente en realidad. Bueno, aquí hay casos muy extremos, muy jóvenes o muy grandes que a lo mejor desvían un poquito la distribución, pero finalmente no necesariamente estemos viendo que son pacientes más jóvenes, lo cual, si se fijan en la NSCN, la edad por sí sola no es un factor de sospecha de predisposición hereditaria en este contexto. Un par de casos clínicos, nada más para repasar. Este es un paciente joven, 50 años, quien debutó asintomático, pero se hizo un chequeo, un antígeno prostático de 17 nanogramos o mililitros. En el contexto de la sospecha de un cáncer de próstata se le ofreció una cirugía, pero antes se trató de descartar actividad a distancia con una tomografía, un gamagrama óseo, en el cual, pues afortunadamente fueron negativos, ya se pudo operar, se determinó que el tumor llegó a la extensión hasta la vesícula seminal, cual da un PT3B, y con el reporte de la biopsia fue un Gleason 5,5, ¿sí? Gleason de 10. Entonces ya con estos datos tenemos un paciente de muy alto riesgo y inició su bloqueo androgénico total. Se envió a nuestra institución a recibir radioterapia.
Al momento de la historia clínica, bueno, se recabó esta información, se hace el árbol genealógico, se ve una agregación, digo, esto es un árbol genealógico simulado, no necesariamente es así, 4 generaciones sucesivas con cáncer, 2 casos de cáncer de próstata. Llama mucho la atención que haya tenido un hijo quien falleció de algún tipo de tumor cerebral no especificado, porque se atendió en otro lugar, de cáncer cerebral, murió a los 6 años. Entonces, con base en el muy alto riesgo, se realizó el estudio genético germinal, en el cual se identifica una variante patogénica en TP53. Esto confirma un síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, a lo mejor es un tumor que no se ha considerado canónico dentro del síndrome. Sin embargo, los primeros reportes empiezan de 2019-2020 para acá de estos pacientes con este síndrome, con cáncer de próstata, y al grado de que la NCCN recientemente ha introducido esta noción de que hombres portadores de este síndrome deben de iniciar la pesquisa para cáncer de próstata desde los 40 años. Afortunadamente, este resultado se obtuvo antes de iniciar la radioterapia, entonces continúa con su bloqueo androgénico total y casi en 2 años y medio este paciente no ha mostrado datos de progresión ni recurrencia, ni no ha presentado un segundo primario hasta la fecha. Otro caso muy diferente, pero realmente es lo que estamos viendo más actualmente. Paciente quien fue diagnosticado a los 72 años, ya corroboramos después con un árbol genealógico que no tenía antecedentes familiares contributivos, un antígeno prostático de casi 2000, o sea, sumamente alto. Al momento de la biopsia se recabó un Gleason de 5,5. A los 74 años desarrolló extensa actividad ósea de metástasis y ya fue reevaluado por genética en un contexto de resistencia a la castración. Originalmente se le ofreció un panel germinal, 32 genes, más bien dirigidos a la recombinación homóloga, el cual fue negativo, lo cual pues hubiera sido más o menos entendible en contexto de su edad, sus antecedentes familiares negativos. Sin embargo, esta es un paciente que está en un contexto clínico adverso. Entonces, ante la adquisición de estos nuevos recursos de genotipificación somática, se discutió con el paciente este nuevo estudio en donde se pudo realizar un análisis de DNA circulante en el cual se pudo demostrar una variante patogénica en BRCA2, lo cual es algo bueno para el paciente en el sentido de donde eventualmente es posible que desarrolle una resistencia a la viraterona. Entonces sabremos que este paciente es candidato a este tipo de terapia blanco, los inhibidores de PARP. Y en el contexto de haber descartado que esta variante fuera de origen germinal, bueno, entonces ya no tendremos necesariamente que buscarla en el resto de la familia. Entonces el paciente, dentro de lo que cabe, es una buena noticia, pero nosotros también podemos ir buscar más allá. En nuestro centro, pues este tipo de genotipificaciones ya también van a parte genética y todo esto se le reporta inmediatamente al médico tratante para que tome su decisión en cuanto al cambio de medicamento. Como conclusiones, pues ya la genética, ya lo sabemos, es parte estándar del manejo del paciente oncológico, pero en cáncer de próstata son un área de muchas oportunidades, donde se tiene que abordar la parte germinal, o sea, no debemos perder esa parte de buscar estos síndromes hereditarios que a veces se pueden manifestar y identificar desde el árbol genealógico, pero también tenemos nuevas oportunidades en la detección de lo tumoral. También es bien importante entender las diferencias entre los dos estudios por el tipo de metodologías, el tipo de genes que se analizan, pero es importante que le quede lo más claro posible al paciente y al médico tratante. Todo esto es muy nuevo para todos, honestamente, pero nosotros también podemos alumbrar, evidentemente nosotros no somos los médicos tratantes ni quienes vamos a prescribir las terapias blancos, pero podemos ayudar mucho para estos pacientes en estos contextos clínicos tan adversos. Bueno, aquí dejo mi contacto y agradezco muchísimo la invitación y espero algunas preguntas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación de la mesa de la Asociación Mexicana de Genética Humana y les quiero hablar un poquito sobre nuestro proyecto de estrategia de vigilancia anticipada, también llamada EVA. Antes de eso, quisiera darles rápidamente unos datos duros que tenemos sobre México. Y bueno, fíjense en este mapa como México, ¿sí? Es el país, junto con muchos otros países en el mundo, donde el cáncer de mama
es el que más predomina en cuestión de cánceres en mujeres. Y si nosotros vemos a México, ¿sí? Con respecto al cáncer que mayor se ve y sus tasas de mortalidad, bueno, pues México, el cáncer de mama sigue siendo número 1. Si nosotros hablamos en México sobre los 5 cánceres más frecuentes, tenemos mama en primer lugar, próstata, colorectal, tiroides y cervicouterino. ¿Cómo estamos al día de hoy en respecto al cáncer en nuestro país? Bueno, en el 2022 se registraron 23.790 casos nuevos de cáncer de mama entre la población de mujeres de 20 años y más. La incidencia nacional de esta enfermedad fue de 27.64 casos por cada 100,000 habitantes para ese mismo año. Y también se ha presentado en los hombres, aunque en menor medida, y su tasa es de 1.25 casos por cada 100,000 hombres de 20 años y más. ¿Cuáles son los estados de la República en donde más cáncer de mama hay? Bueno, Colima, Durango y Jalisco son los 3 estados donde hay más alta incidencia de cáncer de mama por cada 100,000 mujeres. Y, como dice aquí muy bien, en contraparte, lo que es Puebla, Tlaxcala y Chiapas son las entidades con las tasas más bajas de la incidencia. Y si hablamos sobre las muertes, bueno, pues podemos ver que en la Ciudad de México, ¿sí? Lo que es el estado de Nuevo León, Chihuahua, Colima, Sonora y Coahuila de Zaragoza son las entidades en donde mueren más mujeres por cáncer de mama, ¿sí? Y en esta gráfica podemos ver por grupos de edad, ¿sí? La tasa de funciones por cada 100,000 mujeres de 20 años y más. Sabemos de que hay ciertos genes, ¿sí? Que son de alta penetrancia, de moderada penetrancia, o genes que están involucrados en síndromes. Bueno, teniendo esto en cuenta y las tasas de incidencia que se están viendo en nuestro país, se llegó a formar lo que es EVA, esta estrategia de vigilancia anticipada, con la finalidad de identificar y manejar a aquellos individuos en donde hay una susceptibilidad hereditaria a cáncer, porque esto es primordial. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a la prevención y en algunos casos, como ustedes ya saben, a los tratamientos. Entonces, EVA, ¿sí? Está en una plataforma muy fácil, muy user-friendly, en donde las pacientes pueden ver un video informativo, ¿sí? Se registran, vienen aquí al instituto y bueno, se les platica de muchas cosas. Entonces, aquí está la dirección que todos ustedes pueden inclusive meterse, aunque no se quieran registrar y verla, ¿sí? Todos los comentarios son bienvenidos, pero si ustedes conocen a alguien que quisiera entrar al programa, bienvenido. ¿Quiénes son los que tienen que serlo? Mujeres, mujeres de 18 años en adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a completar datos generales, vienen al instituto a escuchar una plática informativa de aproximadamente 1 hora, se les da su cita para su consulta y ya que vienen, bueno, pues les damos toda la asesoría genética que es necesaria y vemos si hay que tomarles muestra o no, ¿sí? Ahora, cuando inició este proyecto, en efecto, teníamos citas con genética, nutrición y psicología. Lo que es nutrición y psicología era solamente si las pacientes así lo deseaban, ¿sí? Hoy no tenemos más bien ya la consulta de nutrición, dado a que el médico bariatra ya no trabaja con nosotros, pero seguimos teniendo la consulta de psicología, tanto para aquellas pacientes que ya tuvieron un cáncer, como para aquellas pacientes que no han tenido cáncer, pero que se ha encontrado en sus estudios moleculares una variante positiva, es decir, patogénica o probablemente patogénica. ¿Cómo damos la asesoría genética? Bueno, pues nos ayudamos con un programa que se llama CanRisk. Esta es la dirección
del programa, que es completamente gratuito, y usa el algoritmo de Boadicea, ¿sí? Entonces, este se basa en las incidencias de cáncer, frecuencia de estas variantes en Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países, no incluye ninguno latino, ¿sí? Y obviamente utiliza los genes más frecuentes como BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, ATM, BART1, BRIP1, RAD51, CID. Y tiene un cutoff, ¿sí? De arriba de 10%, en donde nos ayuda a tomar una decisión si es que en la genealogía ya no tenemos suficientes datos para hacer la prueba genética. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Bueno, pues no nos da, obviamente, la frecuencia de mutaciones o incidencia de cáncer para nuestra población mexicano-latina y nada más valora lo que es diagnóstico de mama, ovario, páncreas y próstata. Todos los demás cánceres asociados, bueno, pues ahí podemos nosotros utilizar otras plataformas o nos guiamos por los lineamientos, ¿no? ¿Cuáles lineamientos? Bueno, pues los de la NSSN, ¿ok? Y obviamente hay veces que esta información sobre la historia familiar, en algunos casos, pues puede ser desconocida o muy limitada. ¿Cuál es nuestro flujo de trabajo? Bueno, pues si la paciente es candidata, ¿sí? Se procede al consentimiento informado, se toma la muestra, se extrae el ADN, se hace secuenciación masiva, se entrega el reporte, damos la asesoría genética y vemos a quiénes de los familiares que estuvieran en riesgo se les haría la prueba. Y esto es completamente gratuito, ¿sí? De mayo 2022 a marzo 2024 tenemos lo siguiente. Tenemos un total de 2.534 participantes con antecedentes genéticos. Y de estos antecedentes es importante notar que el 76% son negativos, ¿sí? Al diagnóstico de cáncer y un 24% sí lo son. ¿A qué tipo de cáncer? Pueden ser varios cánceres, pero de este 24%, el 19% es cáncer de mama. Entonces, con estos 2.534 participantes, el 44%, o sea, 1.121 cumplieron con criterios de riesgo genético según la NSSN, ¿sí? Se hizo la firma de consentimiento, se hizo el estudio genético y hasta la fecha tenemos 1.050 pruebas concluidas y 71 pruebas pendientes para reportar. Y de estas tenemos 784 casos familiares. Aquí tengo algunos resultados. Con respecto a las edades, bueno, podemos ver que hay dos grupos de pacientes, aquellas que han tenido cáncer y unas que son sanas. La media, ¿sí? Es de 52.2 años, mientras las sanas 45.1 años. La edad mínima que hemos visto es de 19 y la máxima de 87. Y de las sanas tenemos una edad mínima de 10 y de 99 años con una mediana de 51 para cáncer y 46 para las sanas. Con respecto a las pruebas, de estas 1.050, bueno, en porcentaje positivas, o sea, que han tenido un resultado patogénico probable patogénico, es el 26.2%, que equivale a 275 pacientes. Con variantes de significado incierto, 22.3%, que vienen siendo 234 pacientes, y negativas, 541, que equivale al 51.5%. Ahora, nosotros tuvimos un convenio con la Secretaría de Pueblos Indígenas y de estas mujeres, bueno, vimos que 44 de ellas sí pertenecían a grupos indígenas y 2.490 no. Con respecto a las mutaciones o variantes encontradas, bueno, se encontraron patogénicas 179, de las cuales para BRCA1, 58, para BRCA2, 38, VUS, 189, VUS de BRCA1, 16, VUS de BRCA2, 29 y negativas 541. Pero eso no es todo. Hemos visto que los genes que más se encuentran mutados o con variantes, bueno, número 1 sigue siendo BRCA1, número 2 BRCA2, después tenemos CHEK2. Es muy interesante esto, porque también tenemos MUTI y PALB2. Y tenemos ciertos casos en donde hay variantes patogénicas o probable patogénicas en dos genes, siendo la mayoría una combinación de MUTI con BRCA2
MSH2 y MUTI y BRCA2 CDKN2A. Ahora, de todas estas pacientes, ¿a cuántos familiares de estos pacientes les hemos hecho la prueba? Bueno, pues hemos hecho prueba a 41 pacientes, ¿sí? Que tienen un diagnóstico de cáncer, que fueron 41, y sanos 286. ¿Y cuáles fueron estos resultados? Bueno, aquellos que tenían cáncer salieron con un número de 19 negativos, 14 con variantes patogénicas o probablemente patogénicas y 8 con BUS. Y de aquellos familiares sanos, 140 negativos, 88 patogénicos o probablemente patogénicos y 58 con BUS. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos con EVA? Bueno, número uno, la educación. Tenemos que educar a los médicos sobre las pruebas genéticas sobre cáncer, ¿sí? Y cómo la interpretación, ¿sí?, puede tener un impacto sobre estos hallazgos. Obviamente es importante recalcar que la persona que debe mandar a hacer estas pruebas es el genetista y saber cuáles son las pruebas que se deben de realizar, ¿sí? Y con respecto a la población, bueno, seguir dando pláticas, seguir educando a la población sobre factores ambientales, genéticos y de estilo de vida que obviamente impactan en el riesgo de cáncer y que se pueden modificar. Con respecto a las acciones, bueno, tenemos que darle la importancia sobre la prevención. ¿En quién? Pues en la gente que toma decisiones. Y eso no nada más es médicos, también tiene que ser a nivel de otras instancias como de gobiernos, directivos hospitales, etc. Crear condiciones para seguimiento y vigilancia de aquellos portadores sanos. Crear grupos de apoyo para pacientes y familias portadores de mutaciones que nosotros en el INEGEN ya tenemos, ¿sí? Y obviamente, y bien importante, bueno, pues garantizar la no discriminación por motivos de información genética. Finalmente, tengo aquí los agradecimientos a toda la gente que está involucrada en este proyecto, toda la gente del laboratorio de diagnóstico genómico, la subdirección de informática, los médicos que nos han ayudado a hacer toda esta asesoría genética, a lo que era el doctor Azar, que es el bariatra, ¿sí? Nuestra psicóloga Alejandra Platas de la Mora, y obviamente la dirección de investigación, ¿sí?, a cargo de Alfredo Hidalgo Miranda cuando inició el proyecto, y ahorita el doctor Juan Pablo Reyes Grajeda. Sin más, bueno, pues les doy las gracias. Aquí tienen mi correo electrónico institucional para cualquier pregunta que tengan. Estamos a sus órdenes, cualquier sugerencia, y muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros 4 ponentes de lujo por esta plática, que creo que es importantísima porque estos programas de cáncer hereditario han empezado con mucho trabajo, pero cada vez hay más. Entonces también es una invitación a todos los que nos están escuchando que nos platiquen de otros programas, porque también siempre hay la duda de hacia dónde. Y pues los 4 presentes también han tenido que enfrentarse a retos
desde cómo concebir la clínica, cómo conseguir, cómo conseguir pruebas, cómo hacerlo. Entonces yo me voy a aprovechar que tengo el micrófono para hacer la primera pregunta y luego pasamos a las que ya nos están haciendo. Pero si nos pueden decir concretamente quiénes son los que son candidatos a sus programas, porque siempre existe la duda, ¿no? De todos los que nos están escuchando, si yo tengo un paciente, ¿lo puedo mandar? ¿No lo puedo mandar? Entonces, un poquito que nos digan concretamente, y además eso hace diferente cada uno de los 4 programas que por eso fueron seleccionados, ¿no? Entonces, si nos pueden decir, vamos en orden como presentaron para que no nos vayamos perdiendo, muy concreto en un minuto, ¿qué pacientes son? Si son todos los de alto riesgo, alguna característica, derechohabientes, no derechohabientes, entonces así como muy concreto. Entonces, doctora Dione, por favor. Sí. Bueno, en el programa de cáncer hereditario de TechSalud está abierto al público general. Son candidatos aquellos individuos, ya sea con cáncer o sin cáncer, que cumplan los criterios de NCCN. Como mencionó el doctor Guillermo a lo largo de su plática, se han modificado con el paso del tiempo los criterios. Anteriormente, pues, solo eran candidatos quienes tenían un diagnóstico de cáncer, y ya sea por edad o tipo de cáncer o historia familiar, se justificaba la valoración de genética, pero actualmente también son candidatos a una valoración genética aquellos individuos sin cáncer que tengan historia familiar de cáncer de mama o de cáncer de próstata, y pues nada más. Y mencionar que es de los programas que presentamos es el único privado, ¿no? Entonces también es importante mencionar que también se puede crear un programa privado. Doctora Rosa María, por favor. Gracias. En el caso del Instituto Nacional de Cancerología y el programa de la Clínica de Cáncer Hereditario, es un programa para los pacientes que son atendidos dentro de la institución. Esto es, no es un programa abierto al público. Para poder tener una consulta, pues se hace como una consulta de referencia de cualquiera de los departamentos o servicios del instituto, y tenemos, después de que se aborda molecularmente al paciente oncológico, pues la posibilidad de hacer las extensiones a los familiares con el modelo o la estrategia en cascada, y ahí sí, o sea, entran todos los familiares de los pacientes, no importando derechohabiencia, para el diagnóstico molecular. Entonces, esa es como nuestra población objetivo. Y bueno, sí es muy importante porque pues con frecuencia, debido a que tenemos protocolos de investigación, hay la duda de si se pueden referir pacientes del IMSS, del ISSSTE, de algunos otros lugares de la República, y pues la respuesta es que para que se atiendan los pacientes tienen que tener un expediente y por tanto haber hecho el proceso de ingreso al instituto. Perdón, Talia, tu micrófono está apagado, por eso no te escuchamos, pero no sé quién le toca. ¿A mí? A ti, por favor, Guillermo. Sí. Perdón, como siempre, el alumno que dice será a mí, es a mí, ¿verdad? Bueno, no, yo trabajo en el ICEMIM, que es un servicio cerrado para trabajadores del Estado de México. Suelen ser docentes, policías, pero sí tienen que tener una plaza estatal en el Estado de México. Cubre todo el Estado de México, pero no es una población abierta. Y exclusivamente en este hospital oncológico deben principalmente ya llegar con una biopsia o con datos muy suficientes de que hay cáncer. Muy recientemente estamos logrando introducir previvors, pero es complicado por todo lo que implica, desde el médico de primera línea hasta que llega la referencia al tercer nivel, pero eventualmente pasa, es lo que estamos buscando continuamente. Y bueno, sí, es el problema, a lo mejor que tenemos mucha población, por el tamaño del Estado de México, evidentemente, pero no es que todo paciente pueda llegar necesariamente a ser atendido en el hospital oncológico. Pero más para aclarar, y creo que es muy interesante, todo paciente que llega se manda directamente a genética. Exactamente, sea que lo amerite o no, es un programa que establecimos desde el 2020, paciente que llega, trabajos ya lo manda genética y ahí le hacemos un triage chiquito, o bueno, a veces muy largo. Ya estamos poniendo otros filtros porque hoy me agendaron 4 bocios. Y, bueno, había un caso muy interesante, honestamente, pero
vamos, se entiende que no hay mucho que recomendar en la mayoría de esos casos, pero hemos ido aprendiendo un montón con este tipo de modelos. Y ahora sí, para el doctor Ronnie, por favor. Buenas tardes a todos. Nuevamente gracias por la invitación. El programa EVA está abierto a cualquier mujer con cáncer o sin cáncer que sea adulto, que quiere decir de 18 años en adelante. Y no importa si son derechohabientes de algún sistema de salud o no, si vienen de algún medio privado o no, con el simple hecho que sean mexicanas de nacimiento o naturalizadas mexicanas, con eso ya es suficiente para que vengan al instituto y entren al programa EVA. Pues muchas gracias. Ahora sí, doctora Verónica, lo dejo para que empezamos con las preguntas. Muchísimas gracias, doctora. En primer lugar, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a las doctoras y los doctores por sus ponencias, han sido extraordinarias. Me da mucho gusto que hay muchos comentarios y preguntas. Y vamos a comenzar con la doctora María Georgina Arteaga Alcaraz, quien dice: considero de gran relevancia la difusión hacia el primer nivel de atención, médicos generales y médicos familiares, los aspectos de identificación de sujetos de alto riesgo con los antecedentes heredofamiliares, para los programas de detección temprana de cáncer de mama, próstata y colon, para la canalización oportuna de los pacientes e incluso a los tomadores de decisiones para el diseño de las políticas de atención de esos casos, pues varios médicos de primer nivel desconocen la asociación de los antecedentes de cáncer de próstata con los de mama y otros cánceres y no se realiza la derivación oportuna de los casos. Si tuvieran algún comentario, si no, les cedo a la doctora Natalia. Bueno, yo quisiera aquí mencionar que es justo a lo que nos referimos con este término de alfabetización genética. Esta acción no solo va dirigida a la población en general, de hecho hay algunos estudios en población latinoamericana donde vemos que ese nivel de alfabetización genética en nuestra población es bajo, pero no tan bajo como se podría sospechar, porque no va ligado directamente al grado de escolaridad o al grado como tal socioeconómico. Entonces, si bien tenemos un área de oportunidad muy importante en la población en general, en realidad, lo más importante, como bien menciona la doctora Arteaga, es la alfabetización genética con otros profesionales de la salud. Y ahí quisiera yo resaltar el comentario inicial que hizo la doctora Beckman respecto a que de los principales retos al implementar este tipo de programas está la resistencia de nuestro propio medio ambiente oncológico. Entonces, ahí el trabajo que se hace desde la educación de pregrado en cuanto no solo medicina, sino trabajo social, psicología, nutrición, todas las áreas afines a los pacientes y a las familias con cáncer, pues es fundamental. De acuerdo, muchas gracias. La doctora Ariadna Estela González del Ángel, un saludo, doctora. Le pregunta, ya me salté una, pero así, para la doctora Dion, gracias por su plática. Entonces, el centro oncológico es abierto para evaluación general, eso ya lo platicamos, pero lo sigo leyendo. Implica costo de valoraciones médicas, los estudios genéticos para el paciente, cuál es la frecuencia de casos con BUS y el seguimiento que les brindan, dadas las consecuencias emocionales y los retos con relación a la toma de decisiones médicas que estas variantes implican. Muchas gracias. Doctora Diana. Gracias por la pregunta. Bueno, como ya mencioné en la pregunta de la doctora Talia, es un centro privado que está abierto a público general, no solo pacientes con cáncer, sino también individuos que han tenido historia familiar de cáncer. El paciente paga una cuota de la consulta, excepto en aquellos casos que se invite a los pacientes o a sus familiares a participar en alguno de los protocolos que han estado abiertos aquí en el Centro de Cáncer de Mama. A lo largo de la historia del programa de cáncer hereditario, el hospital ha colaborado, ha participado en la atención de pacientes de programas estatales y federales de tratamiento de cáncer, como fue en su momento el Seguro Popular. A ese grupo de pacientes, pues la consulta era sin costo y actualmente, pues a nivel estatal existe en Nuevo León un programa de atención a pacientes con cáncer en el cual, pues, el hospital participa a través del servicio de genética
y el paciente no paga por esta consulta. Y mi apoyo hacia los familiares que no son parte del programa estatal es otorgarles la consulta sin costo, y se ofrece el estudio en cascada a un precio especial que pues estableció aquí en el hospital. En relación a, también preguntaba la doctora, pues la frecuencia de bus. La frecuencia de bus va a variar en función del tipo de panel que se estudie. A mayor número de genes analizados, mayor el número de bus, es alrededor de un 30%. Hemos tenido reclasificación de variantes de significado incierto. Dos de las variantes se han reclasificado a variante probablemente patogénica. Bueno, 3 de las variantes, una que es altamente frecuente en la población, en el GenCheck 2, y 3 variantes han sido reclasificadas a variantes benignas. Entonces también se les da el seguimiento a las pacientes, no solo clínico, sino también cuando hay un abuso, porque es muy importante que tenga un asesoramiento ajustado al nivel de riesgo. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta también de la doctora Ariadna Estela González del Ángel para el doctor Kersenovich. Dada la alta frecuencia de bus que detectaron, ¿cómo llevan el seguimiento de estas pacientes con cáncer y a los familiares que son sanos? Entiendo que debe ser diferente a las pacientes que claramente tienen variantes patogénicas o probablemente patogénicas. Muchas gracias por su ponencia. Es una excelente pregunta. Gracias, doctora Ariadna González. Todas las pacientes y familiares que hemos encontrado con VUS se mandan de regreso con sus propios médicos tratantes, ya sea a nivel institucional o a nivel privado. Nosotros, al ser un instituto puramente de investigación, no contamos con un área clínica como tal. Hay pacientes que sí nos dicen que no tienen dónde recurrir, entonces, bueno, las derivamos al FUCAM, donde ahí sí son vistas por los demás especialistas. Y también hago mención de que por el momento hemos reclasificado a una familia que tenía VUS y resultó ser patogénica. Entonces, en estos casos, los volvemos a citar, les damos una nueva asesoría genética. ¿Me escuchan? ¿Estamos en vivo todavía? Creo que sí, creo que tuvimos un par de problemas. Creo que no escuchamos al doctor Ronnie. Déjame. Y varios se nos desconectaron. A ver, vamos a ver, bueno. Vamos a ver si para la doctora Dione tenemos otra pregunta. Parece que por aquí no, en lo que regresan los demás. Entonces, yo quisiera preguntarle, esperamos estar en vivo, nos estamos hablando, pero bueno, ¿cuáles han sido los retos como programa privado, justamente, el empezar esta clínica, y cómo ha sido también la colaboración con otros personales de salud como oncólogos, cirujanos y demás? Uno de los principales retos ha sido el acceso a la prueba genética mediante los seguros de gastos médicos mayores. Entonces, con el tiempo, he aprendido a identificar aquellas pacientes que tienen mayor probabilidad de ser aceptadas por su seguro para el estudio genético. Afortunadamente hay opciones, digamos que esa no es la única vía. Otra barrera ha sido el acceso a las estrategias de reducción de riesgo, particularmente las cirugías. Les mencionaba que un grupo de la población que se ha visto en el hospital en conjunto con oncólogos y cirujanos ha sido la población de Seguro Popular. Tuvimos la oportunidad de recibir apoyo de la Fundación Santos y de la Garza Evia, que forma parte del sistema TechSalud, para apoyar en las cirugías a pacientes y familiares en riesgo. Este fue un proyecto que se llevó a cabo 2018-2019. Luego, pues, ocurrió la pandemia y la fundación se vio un poco limitada en recursos que se dirigieron al tema de COVID, pero hemos establecido colaboraciones con instituciones de aquí mismo de Nuevo León a nivel de salubridad, 2 de los grandes hospitales, para el tema de las cirugías reductoras. En las pacientes que tienen en las familiares de las pacientes que tienen un sistema de salud IMSS o ISSSTE,
por medio de una carta, se hacen las recomendaciones y en la mayoría de los casos en su propio hospital pues les han hecho las cirugías. Y bueno, pues esas son las principales barreras, que de hecho pues también les presentaba una de los pósters que llevamos a un congreso internacional en donde a través de un cuestionario vía telefónica pudimos evaluar estas barreras. Muchas gracias, doctora. Doctor Guillermo, ¿anda por ahí? Es que no sé si está conectado, ¿no? Creo que no. Lo veo por ahí. Bueno, entonces voy a leer otro de los comentarios que va dirigido a todos en lo que logramos pasar estos problemas técnicos. Dice Mario René Romero González, nos comenta que cada una de las presentaciones ha sido relevante por la importancia propia del tema. Reciben mis respetuosas felicitaciones por el trabajo a cada uno. No se ha citado en ningún caso el papel del tanatólogo como parte del equipo interdisciplinario y del acompañamiento de estos en los casos terminales. Voy a yo platicar un poquito esto, que finalmente como son centros oncológicos o demás, tenemos la suerte cuando hablamos de cáncer hereditario que la mayoría de los pacientes los vemos al principio y no al final del tratamiento, aunque llegan casos y ahorita si los demás se llegan a conectar, entonces finalmente esa es la gran ventaja, que vemos pacientes y muchas veces hasta asintomáticos en los familiares, ¿no? Se llegan a ver estos pacientes asintomáticos, entonces todavía, y segundo, pues por ejemplo en el INCAN hay todo un apartado de tanatología, también de cuidados paliativos y demás, con los que sí se llega a tener relación, pero pues en general justamente tenemos este gran salto, ¿no? Y en otras instituciones, yo no sé si les platica, pero creo que es el mismo panorama, ¿no? Si nos quieres platicar un poquito. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de referir a las pacientes a psico-oncología, porque hemos contado con especialistas, o sea, psicólogas especialistas además en el tema de oncología, para evaluar después del asesoramiento pre-prueba y antes de recibir el resultado. Eso pues directamente aquí en el Hospital Zambrano. Actualmente la psico-oncóloga se enfoca particularmente, o sea, no se enfoca particularmente al tema de cáncer hereditario o en los aspectos posteriores a recibir un asesoramiento genético, sino a todo el proceso oncológico. En la unidad de atención a pacientes con cáncer de mama del Gobierno de Nuevo León sí cuentan con una psico-oncóloga que igual abarca como todas las etapas del diagnóstico y el tratamiento, y también pues acuden con la parte de el asesoramiento post-prueba. No hay un servicio de tanatología directamente involucrado en la atención multidisciplinaria, pero pues es un área de oportunidad definitivamente. Doctor Reni, ¿ya anda con nosotros de regreso? Sí, ¿verdad? Ya lo escuchamos bien, ok. Hay dos preguntas que creo que ya se contestaron, pero unas entonces, para que quede muy claro. ¿Se pueden derivar pacientes de cualquier, ya lo dije, esto es muy claro, pero por lo bueno, se pueden derivar cualquier paciente de este programa? Y otra cosa que, ¿cuánto tardan aproximadamente en estar los resultados? Bueno, en el caso del Centro de Cáncer de Mama, los resultados tardan en promedio 4 a 6 semanas. Esto va a depender en función del laboratorio hacia donde se refiera. No hay un solo laboratorio de referencia. Cuando hablamos de protocolos de investigación, el tiempo sí puede variar desde 4 meses hasta 12 meses y el paciente, pues, en el consentimiento informado, pues, se le informa de este aspecto. Si el paciente es candidato a, o el resultado más bien va a influir en decisiones terapéuticas, pues a lo mejor el estudio a través de un protocolo no es la mejor opción para este paciente. Doctor Reni. Sí, no sé en qué parte se quedaron la mayoría cuando estaba dando mi respuesta, pero recapitulando, es un programa gratuito para todas las mujeres mexicanas o naturalizadas mexicanas de 18 años en adelante. Pueden venir de cualquier parte de la República, inclusive podemos tener consultas virtuales. Eso sí, si hay que tomar muestra, pues tienen que venir a la Ciudad de México.
El programa sigue abierto para cualquier mujer interesada, con cáncer o sin cáncer, ¿sí? Entonces es muy importante eso. He estado ahorita leyendo parte de los comentarios, y perdona que me adelante. La doctora Edna Ispuru me pregunta que si los datos estadísticos que yo presenté, que si estaban en la página del INMEGEN, no están. Por una sencilla razón, estos van cambiando de mes con mes, y bueno, cuando se tenga ya finalizado el protocolo, bueno, se hará la publicación correspondiente. Los datos que yo di obviamente aquí, bueno, pues son datos preliminares, son datos que son utilizados de manera docente o catedrática, ¿sí? Hay que tomarlos en ese contexto. Y nosotros como genetistas tenemos que tener en cuenta que estas plataformas de Boadicia, etcétera, son herramientas que a fin de cuentas nuestro criterio se va a basar mucho en la genealogía y en los criterios que están establecidos de la NCCN. Entonces, los algoritmos nos ayudan a la toma de decisiones, pero no es de ahí no basamos nuestra decisión realmente si vamos a tomar una muestra o no. Lo vamos a hacer con la clínica, a fin y al cabo, ¿no? Esto sigue siendo una herramienta, y como no tienen las estadísticas para Latinoamérica, bueno, entonces se complica ahí un poco. Nos ayuda, pero sin embargo, la clínica sigue siendo la clínica. Ahora sí no se cortó, ¿verdad? No. Gracias. Bien, continuamos. De la doctora Rosangélica Rosales de Ávila nos dice: excelentes presentaciones, felicidades a todos los ponentes. Me resultan muy relevantes cada una de sus pláticas para mi práctica como genetista. Mi pregunta es la siguiente: los modelos de predicción de riesgo como el Bodicé te da un estimado de posibilidades ser portador de una variante patogénica. Yo en mi práctica he encontrado pacientes con riesgos de hasta 70, 80, entre paréntesis, por antecedentes familiares, con altos riesgos de segundos primarios y panel extenso negativo. Por desgracia, no se ha podido realizar el exoma, entre paréntesis, porque los pacientes suelen cubrir los costos de sus estudios, se cierra. A estos pacientes les dan seguimiento como pacientes de alto riesgo, ¿se reajusta el riesgo por el resultado negativo? Bueno, pues, adelante, Dione, yo ahorita contesto. Gracias, sí. Bueno, ante un paciente que tiene historia familiar que impresiona para un síndrome de predisposición a cáncer y tenemos un resultado negativo, pues lo más adecuado es basarnos en la clínica y pues sería un caso de agregación familiar para cáncer, porque no tenemos evidencia molecular para decir que es un síndrome. Entonces las recomendaciones serían de seguimiento, un seguimiento más estrecho, muy similar a si fuera un síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, si es el caso, o de cáncer de colon, pero no tendríamos la evidencia suficiente como para recomendar una cirugía reductora de riesgo. A veces podemos considerar a otro candidato para la prueba genética, quizá el de edad más temprana, el que tenga pues el fenotipo más grave, ya sea bilateral o un cáncer de mama triple negativo, y ahí podremos encontrar la respuesta. Un resultado negativo en el individuo que tenemos en el consultorio no descarta la posibilidad de que en la familia se esté heredando un síndrome de predisposición a cáncer. Sí, yo concuerdo con lo que dice la doctora Diona Aguilar. Además, como lo mencioné hace unos momentos, estos algoritmos son solamente herramientas que nos ayudan a tomar decisiones, pero a fin de cuentas la clínica es la clínica. Y hay veces que por el algoritmo nos salen riesgos altos o nos salen riesgos muy bajos, pero ves la genealogía y puedes ver datos de que sí hay agregación familiar o de que definitivamente se trata de algo hereditario, y bueno, pues tomas la muestra. Pero lo importante aquí, yo creo, de todo lo que hemos hablado, es fomentar esta alfabetización genética. Me gustó mucho el término, me lo voy a robar, lo voy a utilizar, porque hay una cantidad de iletrados en genética brutal dentro de la comunidad médica, y tenemos que seguir haciendo esta labor.
tenemos que seguir alfabetizando, tenemos que seguir haciendo conciencia. Por eso nosotros pedimos que las pacientes vengan al instituto y escuchen una plática para que empiecen a entender de qué se trata. Y ellas mismas son las que también están haciendo esa labor de ir con la amiga, de ir con la prima, de ir con la comadre, con la vecina y decirle, mira, fui a este programa y me dijeron esto, esto y el otro, y me acordé de ti porque yo sé que tu hija tiene cáncer ahorita y que estás preocupada, etcétera, etcétera. Entonces, eso es dejar el granito de arena y empezar a hacer raíces y empezar a hacer esta alfabetización que tanto necesita nuestro querido México. Yo quisiera comentar algo de esto también, no sé si también Rosa María o Guillermo, pero bueno, yo tuve la oportunidad de participar en varios estudios de investigación sobre exoma en diferentes tipos de cáncer y además en la búsqueda de variantes patogénicas en población general sin riesgo de cáncer. Y la conclusión de estos estudios es que realmente exoma no vale la pena en este momento pedirlo y ni siquiera hacer gastar al paciente, porque realmente con un panel extenso vamos a tener la información suficiente para poderle dar seguimiento, asesoramiento, y corremos el riesgo de encontrar variantes patogénicas que realmente no están relacionadas, ¿no? Y a veces se antoja mucho decir, como encontré genes de predisposición, ahorita justo le hicieron una pregunta al doctor Guillermo de esto y le doy la palabra, pero es justo, como encontré una alta predisposición de un gen como el que ahorita vamos a preguntar, un FANCA-A, quiere decir que están relacionados próstata y FANCA-A, pero para esto también necesitamos tener controles poblacionales sin riesgo de cáncer para poder realmente determinar si esta variante o no está asociada al cáncer, ¿no? Entonces, aunque se antoja en estas familias de alto riesgo decir, hagamos un exoma, no es hoy en día la respuesta porque solo va a causar más confusión, mucho más variantes, mucho más bus, y realmente no impacta muchas veces en el seguimiento, como decía la doctora Dione y el doctor Ronnie, más bien lo que se tiene que hacer en una familia de alto riesgo pues es dar el seguimiento sobre todo clínico, como si fuera de alto riesgo. Y con esto, pues aprovecho para la pregunta del doctor Guillermo, que le preguntaban que justo le llamó la atención que encontraban mucho FANC-A cuando hay estudios que han demostrado que realmente no hay riesgo de cáncer. Entonces, ¿qué opina de esta parte? Gracias por la pregunta. Sí, es algo que lo comenté. Algunos de estos paneles no son necesariamente, no se hizo una selección de los genes, sino fue el recurso que estuvo disponible. A lo mejor yo hubiera adaptado hacia los genes de acuerdo con guías o el componente familiar son los que hubiera prescrito en un momento dado, pero bueno, son hallazgos fortuitos y hay un par de reportes de caso que hablan de cierta posibilidad entre la asociación entre FANC-A y cáncer de próstata, pero con dos reportes de caso evidentemente no podemos tomar ningún tipo de decisión, aunque es información a guardar para el paciente por si llegase a tener algún tipo de riesgo, sobre todo para la descendencia, aunque evidentemente estoy hablando con pacientes de 70, 80 años, pues bueno, ya no es tanto para los hijos, sino quizá pensando en los nietos, y evidentemente pues sí fuera un gen accionable, ¿no? Que es de lo que traté de hablar en mi ponencia, aquí es también la parte de cómo ayudar al oncólogo, es decir, ¿sabes qué tal paciente? A lo mejor no es esa variante en BRCA2 que tú te han dicho en las pláticas de la industria, sino a lo mejor este otro gen puede dar algún tipo de alternativo para el paciente. Me parece muy buena la observación. Son datos evidentemente inmaduros que estamos encontrando en los pacientes. No hay una guía. En este escena ni siquiera está contemplado este gen. Y seguramente todos hemos llegado a encontrar variantes netamente patogénicas en ciertos genes que a veces, pues, desafortunadamente, si bien hay incluso otros genes como FANC-M, ¿no? Que ya en ciertas poblaciones italianas se sabe que sí es un factor de riesgo para cierto tipo de variantes patogénicas. Al final del día, pues lo que le recomendamos a las familias, de acuerdo a los antecedentes familiares, es el tipo de seguimiento que se debe presentar, como otras preguntas que han hecho a otros de los ponentes. Pero gracias por la pregunta. El doctor Manuel Martínez Mancilla dice albricias por las ponencias. Para todos, adelante. De hecho, tienen varias felicitaciones y yo me agrego las felicitaciones por las ponencias y por el trabajo que hay detrás. Y creo que tenemos una última pregunta, excepto que alguien más quiera por ahí, pero es para la doctora Rosa María, que la pregunta es, ¿cuál es el tiempo estimado de entrega del resultado de la prueba molecular? ¿Y en algún momento se ha contemplado ampliar o brindar el servicio de genética a la población general y no solo a pacientes del INCAN? Gracias. De hecho, esta pregunta va también muy de la mano con el lugar donde está
instalada donde está inserta la Clínica de Cáncer Hereditario, lo que ocurre es que al ser un programa institucional dependemos de los mecanismos institucionales para hacer el uso de los recursos para financiar el estudio molecular. Y esto conlleva que, si bien no tiene un costo para los pacientes y no lo ha tenido desde que se inició el programa, a través de los diferentes paneles multigenes que hemos usado, el tiempo de espera sí es prolongado. Estoy hablando de varios meses para que se tenga listo el resultado. No es por una cuestión técnica, porque lo que la línea institucional pues ha solicitado es que se haga una contratación del servicio. De hecho, el Instituto Nacional de Medicina Genómica es uno de los proveedores que se han usado en estos últimos años, al ser también una institución pública, pero todo esto para resultados antes 3 meses en tener su resultado. Entonces, esto es sin lugar a dudas una ventana de oportunidad de cómo al momento de exponer estos temas también podemos incidir, como decían, en los tomadores de decisiones para que los procesos administrativos no se pongan sobre los procesos de atención en salud, ¿no? Que es lo que nos pasa. Ahora, no atendemos a población en general, pero de manera indirecta, la manera en que tenemos un impacto en esta población en general es a través de los estudios de familiares. Ya les decía que aquí, una vez que detectamos a un portador de una variante patogénica germinal, esto tiene entonces como resultado que podemos recibir tantos familiares como sean necesarios, haciendo pues la estrategia en cascada. Entonces hay familias de quienes tenemos familiares hasta de 6 o 7 generaciones de diferentes a la del caso índice, representándose en 30, 35, 40 miembros de esas familias. Entonces, no es el propósito del programa como tal tener una atención a la población abierta. Sin embargo, lo que sí es del interés de la institución es constituir redes como las que estamos realizando con INMEGEN, con nutrición, para poder pues expandir este tipo de acciones de detección, de prevención, de tratamiento con este enfoque de cáncer hereditario a toda la población que sea posible. De acuerdo, quizá nada más para concluir de la doctora Silvina Noemía Contreras Capetillo, dice también es muy importante la atención de rehabilitación oncológica para el manejo de la fibrosis posquirúrgica, incluyendo cirugía reductiva de riesgo. Bien, pues les agradecemos muchísimo a las doctoras y a los doctores que participaron con estas extraordinarias ponencias. Un gusto también la participación, es un tema que nos atañe a todos y muy importante. Y continuamos con la sesión y en corto al orden del día pasamos a los asuntos generales en un momento más. Muchas gracias.
Bueno, pues continuamos con nuestra sesión, agradeciendo infinitamente las sesiones que acabamos de ver, sin duda poderosas presentaciones y con muchísima información que ponen en alto los programas que se han generado en México para atención a pacientes con cáncer en general, ¿verdad? Y bueno, en ese contexto, en esta sesión me gustaría recordarles la invitación al Congreso Nacional de Genética Humana, nuestro congreso número 49, que se va a celebrar en la ciudad de Puebla del 11 al 16 de noviembre. Y bueno, va a ser en el Centro de Convenciones William O. Jenkins. La que sigue, por favor. Y en esta ocasión, lo que quisiera yo es invitarlos también a generar un poco más del contenido académico o del programa académico científico que estamos contemplando para este congreso. Sin duda, es un congreso que está lleno de muchas sorpresas. No se lo pierdan. Tenemos, sin duda, todo lo que tiene que ver con el contexto global del programa académico, pero también hemos incluido una serie de actividades culturales, sociales, van a haber programas para acompañantes y muchas otras sorpresas que sin duda van a ser sumamente enriquecedores de este evento. Y bueno, la convocatoria para presentar simposios en este congreso va a estar basada en el lema que hemos decidido incluir en este congreso, que es Impulsando la Innovación en la Genética Moderna. Hemos contemplado temas centrales que están basados en los enfoques innovadores dentro de todos los campos de la genómica, de la citogenética humana y obviamente sobre la genética clínica. Esto con la posibilidad de que podamos introducir nuevos conceptos, nuevas ideas y también empezar a escuchar qué es lo que se está generando en los nuevos enfoques científicos, no solo en genómica, sino en la ciencia en general. Estos temas incluyen nuevas tecnologías aplicadas a la genética clínica y citogenómica, el uso de inteligencia artificial y realidad aumentada en genómica, casos clínicos de resolución interdisciplinaria. Estamos contemplando modelos predictivos y el uso de inteligencia artificial en genética clínica y aquí también podemos considerar citogenómica y genómica como tal. Y bueno, a lo largo de los días que estaremos en este congreso hemos dividido en dos grandes bloques la perspectiva. En el primer día, que sería el jueves, vamos a tratar sobre la innovación y tecnología en diagnóstico oportuno. La incorporación de todas estas herramientas predictivas para tener diagnósticos mucho más oportunos y sin duda mucho más eficientes. Y al segundo día vamos a platicar sobre la innovación y tecnología en el desarrollo de nuevos tratamientos. Entonces, los invitamos, la convocatoria está abierta, esta la vamos a poder encontrar en la página de la AMGH y bueno, ya se ha difundido en varios foros, sin embargo, queremos que llegue a todos para que todos tengan oportunidad de presentar temas innovadores y sumamente interesantes. Y bien, bueno, básicamente ese es el mensaje para estos asuntos, para asuntos generales en esta ocasión. No sé si el doctor Julián quisiera comentar algo, doctor Campos. Hola, buenas noches, muchas gracias. Solamente quisiera agregar que estén pendientes porque ya próximamente vamos a abrir la convocatoria de trabajos libres, muy probablemente para el mes de mayo. Entonces, para los que planeen vernos en Puebla, espero que todos puedan ir y asistir en Puebla. En el mes de mayo se van a abrir la convocatoria de trabajos libres para que lo vayan preparando y va a salir la convocatoria. Así es. Bueno, pues no sé, doctora, continuamos si gusta. Muy bien, de acuerdo. Pues sumarme a las invitaciones y la información que han hecho, animarlos a todos también, sumándome esta invitación a participar. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Parecería que no. De ser así, pues muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues con esto entonces damos por terminada esta sesión y agradecemos su participación y obviamente mandamos un saludo a todos nuestros asociados y asociadas en todo el país e inclusive fuera de nuestro país. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.